Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones. Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian su accionar suelen ser ridiculizados. Otras veces la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas. Todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. Los Estados Unidos de América, la nación más poderosa de todos los tiempos. Un buen amigo para tener y un terrible enemigo para enfrentar. Pero la gran democracia de Occidente guarda un secreto particular. Tal vez sea la primera república masónica del mundo, construida sobre pactos secretos que sus propios ciudadanos y el mundo entero desconocen. Las sociedades secretas. ¿Quiénes manejan los hilos? La Revolución Americana, la Revolución Francesa y las gestas independentistas latinoamericanas fueron todas impulsadas por o simpatizaban con los francmasones. Pero particularmente en el caso de los Estados Unidos, la influencia masónica no se detuvo cuando alcanzaron su independencia. Sus cófrades participaron del diseño del nuevo país y de su posterior gestión hasta nuestros días. Si eso es bueno o malo dependerá de qué opine cada uno sobre la francmasonería. Y para eso debemos entender primero de qué se trata la francmasonería. La francmasonería es una hermandad secreta, cuyos orígenes se remontan a los gremios de constructores de la Edad Media. Masón significa albañil en francés. Nació de la necesidad de estos primitivos constructores de proteger celosamente sus complejos conocimientos a fin de preservar su arte. Pero además, su secretismo contribuía a preservar a sus hermanos de la persecución oficial, ya que muchos de los ideales masónicos colisionaban frontalmente con los de la Iglesia de Roma. Con el fin del medioevo, la masonería se reconvirtió en francmasonería o masones libres y aceptados. Libres por no aceptar esclavos o siervos en sus filas, y aceptados por aceptar ya no solo a constructores, sino a cualquier otra persona que jurara fidelidad a sus reglas. La francmasonería se convirtió así en una sociedad secreta anticlerical y antimonárquica, que conservó muchos de los símbolos y rituales del gremio de constructores original. Aunque se convirtió en una organización social y civil, con objetivos claramente humanísticos, en muchas ocasiones sus operaciones eran secretas y sin lugar a dudas, políticas. Durante siglos la masonería fue perseguida por la Iglesia y los poderes establecidos, a pesar de que muchos reyes y nobles pertenecieron a sus logias. Su habilidad para atraer hasta a aquellos que supuestamente se oponían a ella hacen a la francmasonería aún más intrigante y peligrosa. El origen de la francmasonería en los Estados Unidos se remonta a 1682, cuando el escocés John Skene, miembro activo de la logia Aberdeen, se radicó en la colonia americana de Nueva Inglaterra. 3 años después fue electo vicegobernador de West Jersey. Jonathan Belcher, quien fue gobernador real de Massachusetts y New Hampshire, fue iniciado francmasón en Londres en 1704. Y atesora haber sido el primer francmasón nacido en los Estados Unidos. Hasta 1776, lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, eran apenas 13 pequeñas colonias agolpadas sobre la costa este, fundadas por ingleses protestantes puritanos, los célebres peregrinos expulsados de Inglaterra por la poderosa Iglesia anglicana.
El resto era una extensión inmensa y rica, poblada exclusivamente por tribus indígenas, la cual generalmente fue conquistada a punta de fusil. Esta era una época en que los hombres trabajaban, peleaban y soñaban mientras Dios los vigilaba desde el púlpito. En ese paisaje agreste y puritano, los primeros hermanos francmasones comenzaron a incorporar el pensamiento revolucionario que traían desde Europa. Ideas de libertad de credo, independencia, ciencia, racionalismo y humanismo. La incipiente francmasonería americana estaba fuertemente influenciada por los Rosacruces. Esta era otra sociedad secreta creada en Alemania a principios del siglo XV para estudio de las artes ocultas. Esta influencia impregnó a los francmasones americanos de un profundo sentido místico que se manifestó en símbolos de las culturas egipcia y griega, emblemas que hoy pueden verse en muchos de sus principales símbolos patrios. Los Rosacruces dicen haber fundado su primera logia americana en 1694 en Filadelfia, cuando William Penn, un cuáquero que fundó Pensilvania, la primera comunidad americana con total libertad religiosa, invitó al capítulo de la perfección, presidido por Johann Jacob Zimmermann, a dejar Alemania por su colonia. Zimmermann, un Rosacruz, creía que Cristo volvería en el año 1700, así que en 1694 construyeron un observatorio en tierra americana para observar el regreso del Señor. Para tristeza de Zimmermann, Jesús faltó a la cita, y los Rosacruces se desperdigaron por Pensilvania. Algunos se convirtieron en chamanes nómades que mediante extraños talismanes y ceremonias propiciaban las buenas cosechas y ahuyentaban la mala suerte. En 1717 se creó la Gran Logia de Inglaterra, que reclamó autoridad sobre todas las logias que habían surgido en las colonias. Pero desde Nueva Inglaterra, las logias americanas alegaron ser preexistentes y no reconocieron su autoridad. Para contrarrestarla, la Gran Logia de Inglaterra impulsó la creación de sus propias logias adeptas en las colonias. Es importante señalar que la sublevación de las logias americanas con respecto de las logias inglesas predatan la Revolución Americana en muchos años. Así pues, planificadamente o por casualidad, se constituían en las primeras células con ideales independentistas. A medida que crecían en número, la idea de la independencia se esparció por todo el país. En 1776, los Estados Unidos declararon su independencia y pronto adoptaron su constitución. El aporte de la francmasonería a estos eventos fue fundamental, dado que muchos de sus miembros estuvieron involucrados. En 1732, Benjamin Franklin fue iniciado en la logia Turn Tavern de Filadelfia. Ese mismo año, James Oglethorpe, fundador de la colonia Savannah, que daría base fundacional al estado de Georgia, creó la logia Solomon. Aquí fue donde fueron iniciados quienes serían los dos primeros francmasones judíos americanos, los hermanos Moisés y Daniel Nunes. Independientemente de su origen, las logias de la francmasonería inglesas y nativas se esparcieron como un reguero de pólvora por todo el país, alentadas por el prestigio que otorgaba pertenecer a ellas. En 1740, todos en las colonias de Nueva Inglaterra eran o ansiaban ser francmasones. En 1773, un grupo de pieles rojas, indignados por los abusivos impuestos ingleses, arrojaron un cargamento de té por la borda en señal de protesta. Fue el famoso Boston Tea Party. Hoy se sospecha que muchos de esos supuestos pieles rojas no eran otra cosa que francmasones disfrazados, que pertenecerían a la logia de St. Andrews de Boston, que curiosamente no se reunió esa noche. Para irritación de la Iglesia, muchos francmasones adherían al deísmo, una filosofía cristiana que reconoce la existencia de Dios por medio de una interpretación racional de las Escrituras desacreditando a la revelación. Según los principios deístas, la Biblia contiene muchas verdades y sabiduría, pero no fue inspirada por Dios. Jesús tampoco era hijo de Dios,
y la fe no era prueba de nada. No creían en profetas ni milagros. La noción de Dios solo podía reconocerse mediante la experiencia y el conocimiento. Tanto para la Iglesia anglicana como sus pares puritanos, el deísmo era claramente una herejía que debía eliminarse. La persecución de los herejes masones se volvió implacable, pero nada los detuvo. Pronto las colonias británicas de América darían su primer gran paso hacia la libertad. Y en esos pasos se encontraría la huella apenas disimulada de la francmasonería. Los ideales francmasónicos y los revolucionarios conjugaban bien. Sus principios eran adoptados por la cultura americana de la época, imbuida en la noción de fraternidad, libertad e igualdad. En el caso de Pensilvania, esta fue una tierra particularmente fértil para la masonería, ya que era considerada la tierra prometida de todos los perseguidos de Europa. Los símbolos francmasónicos aparecían hasta en la vajilla doméstica y los muebles de las casas. Aunque la francmasonería estaban a favor de la igualdad, todavía existía esclavitud en los Estados Unidos, y los masones no aceptaban gente de color. Así que los esclavos liberados fundaron sus propias logias. Este fue el caso de la logia Prince Hall. En 1775, todavía bajo el dominio británico, se creó la Gran Logia Prince Hall en Boston como un capítulo separado para negros libres, bautizada en honor de un esclavo emancipado, Prince Hall. Durante la Guerra de la Independencia, muchos de estos masones negros, incluyendo a Prince Hall, se unieron a las fuerzas revolucionarias, peleando junto a los independentistas contra los británicos. En la actualidad, la fraternidad Prince Hall posee 4.500 logias en todo el mundo, con más de 300.000 miembros francmasones. En el año 1776, los Estados Unidos de América declararon su independencia y redactaron su primera constitución. El aporte intelectual francmasón en estos eventos fue fundamental debido a la participación de numerosos hermanos. Pero no terminó ahí. La participación de la francmasonería fue mucho mayor y alcanzaba la fundación del sistema gubernamental mismo. Cabe preguntarse, ¿qué juramentos previos habían realizado los padres fundadores francmasónicos antes de posar su mano derecha sobre la nueva constitución? ¿Y cuánto de lo que construyeron protegía los intereses de las logias y sus adeptos? El 16% de los firmantes de la Declaración de la Independencia eran francmasones. Un cuarto de los firmantes de los artículos de la Confederación eran francmasones. Y un tercio de los firmantes de la Constitución eran francmasones. Al momento de la jura de Washington como primer presidente de los Estados Unidos, un tercio de los gobernadores de las colonias originales también eran francmasones. El francmasón John Muhlenberg fue el primer orador de la Cámara de Representantes. Los francmasones John J. Blair y William Cushing fueron jueces de la primera Corte Suprema de los Estados Unidos. Cerca del 46% de los oficiales de la Armada Continental o Ejército de la Independencia y casi la mitad de sus 78 generales eran francmasones. Si nos guiamos por los ideales de libertad y fraternidad de la masonería y nos concentramos en sus aportes positivos, quizás no importaría que los Estados Unidos fuera un país masónico. Pero estamos hablando de una sociedad secreta, que desde hace siglos practica rituales y juramentos ocultos, cuyas prácticas se realizan a puertas cerradas. Entonces, ¿qué pasaría si la mayor democracia de Occidente respondiera a los intereses de un pequeño grupo de personas, cuyos objetivos se mantienen en secreto de sus propios ciudadanos? ¿Cuánto de aquella frase, todos iguales ante la ley, queda en pie, cuando descubrimos que los arquitectos de esta gran democracia pertenecían a sociedades cuyos miembros se protegen unos con otros y que ni siquiera dejan ingresar a mujeres? A partir de la independencia, las logias americanas también se independizaron y dejaron de ocultarse. Comenzaron a abrir sedes en edificios públicos bien visibles. Esto aumentó su popularidad. Los salones masónicos se usaban a menudo con fines civiles y sociales, pues eran de lo mejor en la ciudad.
A pesar de su declarada aversión por el proselitismo, las logias francmasónicas eran fuerzas políticas vivas, que actuaban abiertamente, palmo a palmo con los partidos políticos establecidos. Hoy podemos ver innumerables huellas que confirman la presencia masónica en América, diseminadas a la vista de todo el mundo. Desde verdaderos templos hasta detalles y símbolos infiltrados en el diseño de su moneda. Y eso es solo la punta del iceberg. ¿Qué hay debajo del iceberg? ¿Qué es lo que proclaman esos símbolos por lo que más de 360 millones de ciudadanos juran? ¿Cuál es la real ideología del país más poderoso del mundo? ¿Y cómo se traduce en sus actos y a dónde los conduce? Las sociedades secretas. ¿Quiénes manejan los hilos? Estados masónicos de América. A principios del siglo XVIII, la francmasonería se hizo particularmente fuerte e influyente en América del Norte, donde tuvo activa participación en la gestación de lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Buena parte de sus padres fundadores eran hermanos masones, entre ellos Benjamin Franklin. Franklin fue imprentero, científico, inventor, político y diplomático. En 1726, al regresar de Inglaterra, fundó su propia sociedad secreta, el Club del Mandil de Cuero. Posteriormente fue iniciado en una logia de Filadelfia y publicó el primer libro francmasónico de América en 1734, año en que lo nombraron Gran Maestro Provincial de la Gran Logia de Pensilvania. En 1755 participó en la inauguración del primer templo masónico en Filadelfia. Nadie duda de que Franklin dio todo por la causa. Ahora bien, ¿cuál era esta causa? ¿La patriótica o la masónica? ¿Ambas tal vez? Otro famoso francmasón americano fue el mismísimo George Washington, quien hoy cuenta con una estatua alusiva donde posa como Baphomet, un ícono masónico emparentado con Lucifer. ¿Una mera casualidad o algún velado reconocimiento? ¿Qué está tratando de decirnos esta estatua? Los sectores neoconservadores y ultrarreligiosos de los Estados Unidos tal vez deban preguntarse, ¿qué celebran el 4 de julio? George Washington fue iniciado joven en 1752 en Fredericksburg, Virginia, y al año siguiente alcanzó el grado de maestro masón. Juró como primer presidente de los Estados Unidos en el Federal Hall en Wall Street sobre una Biblia prestada por la vecina logia número 1 de St. John. Siglos después, juró sobre la misma Biblia otro GW, George W. Bush, aunque no se reconoce como masón. En mayo de 1791, Washington proclamó la creación de la capital del nuevo país, que estaría a orillas del río Potomac. Un mes más tarde, un grupo de francmasones se reunió en Alexandria para llevar a cabo una ceremonia en la que pusieron la piedra fundamental de la ciudad, que pronto se llamaría Washington, D.C., y que sería construida sobre símbolos masónicos. El 18 de septiembre de 1793, George Washington, vistiendo mandil y collarín de gran maestro, colocó la piedra fundamental del Capitolio, un edificio de arquitectura evidentemente masónica. La propia capital de los Estados Unidos es quizá la ciudad más poblada de alusiones masónicas en todo el mundo. El diseño de sus edificios, sus estatuas y monumentos guardan antiguas tradiciones que perpetúan los principios francmasónicos sobre los cuales fue fundada. El primer plano de la capital fue diseñado en agosto de 1791 por el ingeniero francés Pierre-Charles L'Enfant. L'Enfant trabajó junto con el ingeniero civil y astrónomo americano Andrew Ellicott, quien relevó el terreno en 1790 bajo las indicaciones de Thomas Jefferson y George Washington. Menos Jefferson, todos eran francmasones. En el plano de L'Enfant, los tres edificios más importantes, el Capitolio, la Casa Blanca y el monumento a Washington, el Obelisco,
forman un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la avenida Pensilvania entre la Casa Blanca y el Capitolio. La escuadra es el símbolo masónico por excelencia. Vale preguntarse por qué la simbología americana tiene tan poco de americana. Aunque se destaca en forma inconfundible, pocos son los que se cuestionan por qué hay un obelisco y no un objeto más americano en la mitad de la ciudad. Los obeliscos, tal como otras construcciones egipcias, como las pirámides, son símbolos herméticos, por ende masónicos, y especialmente rosacruces. Por sus orígenes de constructores, los francmasones siempre le otorgaron primordial importancia a la simbología arquitectónica. Al día de hoy, hay quienes afirman que las intersecciones de las avenidas Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont y la calle Key Noroeste forman un pentagrama pitagórico o estrella de 5 puntas, que los evangelistas y otros conservadores erróneamente confunden por satánico. Esto nos permitiría concluir que toda la ciudad de Washington, D.C. es desde su diseño fundacional una invocación simbólica de inspiración francmasónica. A comienzos del siglo XIX, América estaba repleta de logias masónicas y sus miembros eran personas importantes dentro de la comunidad. Si la hermandad hizo tanto por la Revolución Americana, si sus principios eran tan inocentes y tenían tanta influencia y prestigio social, ¿por qué las logias se mantuvieron encerradas en sus secretos? ¿Qué es lo que tenían que seguir ocultando una vez liberados de la monarquía y la Iglesia de Inglaterra? La respuesta tal vez la tengan los francmasones, que se estudian en todos los libros de historia americana. En 1801, John Marshall, ex gran maestro de Virginia, fue nombrado juez de la Suprema Corte. En 1804, los francmasones Lewis y Clark partieron de St. Louis a explorar la costa del Pacífico, convirtiéndose en los primeros pioneros y ganando tierras a los nativos americanos en nombre de los Estados Unidos. Y presumiblemente de la masonería. El francmasón Stephen Austin estableció la primera colonia angloamericana en el estado mexicano de Texas. Andrew Jackson fue el primer presidente de los Estados Unidos, que antes fue gran maestro de su propio estado. Gobernó desde 1829 hasta 1837. Sin embargo, en su época más activa, la masonería estaba infiltrada por una secta cuyos objetivos eran mucho más drásticos y sus fines impiedosos. Los Illuminati de Baviera, quienes fueron o son una misteriosa organización capaz de infiltrar a una de las hermandades más antiguas de Occidente para utilizarla a su antojo. Indudablemente la masonería constituyó un punto de partida para muchas de las ideas más progresistas del siglo XVIII. La antigua hermandad europea encontró en el Nuevo Mundo tierra fértil para el florecimiento de sus ideas antimonárquicas y anticlericales. La francmasonería tuvo participación directa en las independencias de Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y por supuesto los Estados Unidos de América. Hasta este punto podemos afirmar que más allá de las típicas críticas, el rol de la francmasonería en la historia americana fue positivo. En 1776, en Alemania, se fundó la Orden de los Illuminati de Baviera, una organización creada por un megalómano que pronto se habría infiltrado en toda la masonería europea, llegando quizás también a las logias americanas. Los Illuminati proponían terminar con la religión y las antiguas formas de gobierno, para instaurar un nuevo orden mundial. Al quedar expuestos, la gente entró en pánico y toda la francmasonería se vio envuelta bajo un manto de sospecha, hecho del cual nunca se recuperaría del todo. En 1776, apenas unos pocos meses antes de la declaración de la independencia americana, se formó en Bavaria, hoy parte de Alemania, la Orden de los Illuminati.
Su fundador y máximo regente era Adam Weishaupt, un idealista excéntrico y megalómano, quien, inspirado por las ideas de Rousseau, puso en marcha una gesta para satisfacer sus propias ambiciones. Tal como el gran filósofo Weishaupt afirmaba que el hombre debía adoptar su estado puro y natural y gobernarse a sí mismo. Pero a diferencia de Rousseau, Weishaupt proponía la disolución del Estado, la abolición de la propiedad privada y la prohibición de las religiones. Quería reformar todas las sociedades y culturas existentes para reconvertirlas en un único orden secular encabezado por él mismo. Adam Weishaupt pretendía ser un verdadero dictador planetario. La orden de los Illuminati se expandió por toda Europa y se hizo fuerte entre masones y nobles hasta que fueron descubiertos y presuntamente desarticulados, o eso se creía. Sin embargo, se sospecha que años más tarde, la Revolución Francesa y su posterior etapa de terror fueron cuidadosamente digitadas por los Illuminati. En 1798 se denunció su presencia en América y se despertó una ola de pánico en Nueva Inglaterra. Si ya desde 1776 los Illuminati habían cooptado la francmasonería, cabe preguntarse, ¿cuántos de los padres fundadores, además de francmasones, podrían ser Illuminati? Los enemigos de la masonería no pasarían por alto esta ventaja. Con la declaración de la independencia de los Estados Unidos se instauró la libertad de culto. Los sectores conservadores y religiosos estaban furiosos y la campaña antimasónica no tardó en iniciarse. El pánico Illuminati de Nueva Inglaterra pudo haber sido una más de las campañas propagandísticas destinadas a contrarrestar lo hecho por los padres fundadores, o bien pudo haber sido genuino. El hecho es que John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, declaró al 9 de mayo día de ayuno y plegaria para implorar al cielo merced y bendición para la nación en peligro. A partir de la declaración de Adams, la paranoia Illuminati dio paso a la histeria. El prestigioso reverendo Jedediah Morse de Boston se dedicó a lo largo de 3 meses a lanzar diatribas contra lo que llamó una conspiración para atacar la verdadera libertad y religión. Los responsables serían, claro, los Illuminati, quienes pretendían desestabilizar el sistema para desatar el caos y tomar el poder mundial. Las teorías básicas de Morse eran las del francmasón escocés John Robison, que sostenía que los Illuminati que atacaban tronos y altares ya se habían instalado en los Estados Unidos. Los sermones de Morse, junto a vasta circulación de los libros de Robison y los del abad Agustín Barruel, fomentaron esta histeria, generando historias sensacionalistas en los periódicos. A final de cuentas, no se encontró evidencia alguna de una conspiración Illuminati. Sin embargo, hay un dato curioso. Fue el propio Thomas Jefferson, padre fundador del nuevo país, quien curiosamente defendió por escrito a los Illuminati. Desde entonces sería acusado de ser uno de sus infiltrados en América. Luego de leer uno de los libros de Barruel, Jefferson escribió una carta al obispo Madison afirmando que Adam Weishaupt piensa que el hombre puede volverse tan perfecto en el tiempo que podrá gobernarse a sí mismo en toda circunstancia, haciendo todo el bien posible, no dejando otra opción al gobierno más que cederle todo su poder, tornando así, por supuesto, inútil al gobierno político. Esto, como sabe, no se aleja de nuestros propios ideales. ¿Fue Thomas Jefferson un Illuminati? Sus adversarios políticos no tardaron en utilizar esta carta en su contra. El Partido Federalista contraatacó y acusó al Partido Democrático Republicano, encabezado por Jefferson y Madison, de ser títeres, controlados por los Illuminati. La verdad tal vez nunca se conozca, pero vale la pena destacar que el partido de Jefferson y Madison es el antecesor directo de los partidos republicano y demócrata,
que gobiernan alternativamente a los Estados Unidos desde la Guerra Civil. El propio diseño del Gran Sello de los Estados Unidos está plagado de simbología masónica. Algunos incluso dicen que es Illuminati, y está reproducido nada menos que en el billete de $1, la verdadera moneda que rige al mundo. El Gran Sello de los Estados Unidos data de 1782, y su simbología masónica ha sido acusada de Illuminati y satánica por numerosos sectores conservadores y religiosos. De un lado ostenta el águila calva americana. El diseño original propuesto era un fénix, otro símbolo masónico. Sobre ella, una constelación de 13 estrellas dentro de un círculo. Estas representan una nueva constelación. Las estrellas son pentagramas, un símbolo masónico y hermético, muchas veces tildado de satánico. La disposición de los pentagramas está hecha en forma de hexagrama o estrella de David, otro símbolo cabalístico y hermético. En la garra derecha, 13 flechas. En la otra, una rama de olivo con 13 hojas. Y sobre el pecho del águila, un escudo con 13 bandas. ¿Por qué 13? 13 eran las colonias originales, pero 13 también eran los grados Illuminati. Pero los detalles más curiosos surgen del reverso del sello, donde hay una pirámide trunca de 13 escalones, coronada por el símbolo del gran arquitecto del universo, el ojo que todo lo ve. Debajo de la pirámide se lee una leyenda llamativa: Novo Ordo Seclorum, nuevo orden secular. De curiosa similitud con el postulado de nuevo orden mundial de los Illuminati. También es posible trazar un pentagrama teniendo como vértices las letras M, A, S, O, N y el ojo que todo lo ve. Las siglas no solo deletrean la palabra masón, sino también S-M-A-O-N, Santuario Místico Antiguo Orden de Nobles, una orden accesoria de francmasonería. La propia pirámide es un símbolo masónico por excelencia. El año 1776, en números romanos, corresponde a la Declaración de la Independencia, pero también al año de nacimiento de la Orden de los Illuminati. E pluribus unum significa de todos uno, frase que ha sido asociada a los planes Illuminati de dominio mundial bajo un único gobierno. ¿Cuánto de esto es casualidad? ¿Cuánto fantasía y cuánto realidad? Todo es posible, si bien no podemos dejar de lado que la mayoría de estas acusaciones provenían de sectores ultraconservadores que todavía prevalecen en Estados Unidos, clásicamente sensibles, fóbicos, paranoicos y especialmente adeptos al viejo deporte de la caza de brujas. El pánico generado por los sermones de Morse pasó, pero menos de 3 décadas después, se desató una verdadera paranoia masiva antimasónica. Y esta vez sus miembros serían perseguidos sin cuartel. En septiembre de 1826, en la pequeña población de Batavia, en el estado de Nueva York, desapareció un tal William Morgan. Se trataba de un ex masón y estafador que había amenazado con escribir un libro denunciando públicamente todos los secretos de la sociedad secreta. Hasta ese entonces se habían publicado muchos libros antimasónicos, pero todos ellos escritos por personas ajenas a la hermandad. El libro de Morgan sería el primero escrito por un miembro y uno que revelaría sus secretos mejor guardados. Los masones de Batavia intentaron quemar la imprenta. Luego lograron que la justicia acusara a Morgan de delitos menores. Finalmente lo secuestraron y lo llevaron hasta Fort Niagara, en Lago Ontario, invitándolo a que se fuera al Canadá. Afirmaron haberle dado $500, un caballo y la indicación de dirigirse al norte y no volver nunca más. Morgan desapareció para siempre. La reacción de los hermanos masones fue sin duda terrible, pero eran tiempos salvajes en un país salvaje. Para muchos el único rumbo que tomó Morgan fue el del fondo del lago. Lo cierto es que nadie volvió a verlo con vida, y el episodio culminó en un juicio dudoso que desencadenó la ira generalizada y una verdadera caza de brujas.
26 hermanos masones fueron acusados y 6 llevados a juicio, aunque no por asesinato. La condena fue muy suave. Todo indicaba que el fiscal y los jueces también eran masones. Esto causó una ola de protestas que comenzó en Nueva York y se extendió por todo el país. La opinión pública estaba indignada. De todas maneras, el libro fue publicado por un osado socio de Morgan. Su tono paranoico y escandaloso lo convirtieron inmediatamente en un bestseller. El americano promedio ya amaba imaginar conspiraciones y adivinar enemigos invisibles. De pronto, la honorable y prestigiosa sociedad se convirtió en una secta siniestra para la opinión pública. El día de San Juan, 3.000 personas se agolparon frente a la logia de Batavia, atacando a los francmasones y destrozando sus instalaciones. En todas las ciudades y pueblos se publicaron listas que denunciaban a los masones locales. En los años siguientes, el antimasonismo se difundió por todos los Estados Unidos. En las elecciones presidenciales de 1832, el partido antimasónico quedó tercero, con el 8% de los votos para su candidato William Wirt, un ex masón. Se acusaba a la masonería de ser antidemocrática, antiamericana y anticristiana. Un clima de sospecha se difundió en todo el país contra legisladores, jueces y funcionarios masones. No sería la última vez que se crearía un enemigo fantasma en tiempos electorales. Desde 1827 hasta 10 años después, los masones pasaron de 100.000 a 40.000. De las 500 logias activas en Nueva York, solo quedaron 75. Muchas se volvieron clandestinas y abandonaron los banquetes y desfiles anuales. Pero la masonería es una planta de raíces gruesas que cavan hondo. En pocos años, gracias a un personaje llamado Albert Pike, se recuperó asombrosamente. Y a partir de ese nuevo auge, sus miembros alcanzarían nuevamente los más altos estratos de la sociedad norteamericana. Albert Pike fue un intelectual brillante. En 1850 entró en la logia Western Star II de Arkansas y a partir de allí acumuló más de 130 grados masónicos. De él se dice que fue un Illuminati y también uno de los creadores del Ku Klux Klan, si bien no hay demasiada evidencia a favor de esto. También se afirma que junto con Giuseppe Mazzini, un gran caudillo masón italiano, habría planificado 3 guerras mundiales al cabo de las cuales los Illuminati tomarían el poder del mundo, lo cual tampoco está demostrado, pero resulta ser bastante popular entre sitios web y libros. Pike propició el resurgimiento de la masonería a través de muchas fraternidades de tipo gremial y otras formas de organizaciones sociales masónicas, como las sociedades de beneficios mutuos, que se convirtieron en un negocio próspero que le devolvió a la francmasonería nuevamente su popularidad, especialmente dentro de la clase media americana. En 1884, Francia le obsequió a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, para celebrar su centenario en 1876. Hay quienes dicen que en realidad fue un obsequio de los masones del Gran Oriente de Francia para el centenario de la Primera República Masónica. Ambas afirmaciones no se excluyen mutuamente. La estatua sostiene la antorcha de la iluminación o de la razón que simboliza al sol. Su nombre oficial es La Libertad Iluminando al Mundo. La diseñó el escultor masón Frédéric Auguste Bartholdi y la construyó el ingeniero francés masón Gustave Eiffel, quien también construyera la torre del mismo nombre en París. La piedra basal fue colocada en una ceremonia masónica en 1884 organizada por las logias de Nueva York. La Estatua de la Libertad es un perfecto ejemplo de cómo la masonería puede ocultar sus mensajes a la vista de todos. Por más de un siglo, cientos de miles de inmigrantes del mundo entero y cientos de millones de turistas han saludado y admirado, sin saberlo, un símbolo masónico de iluminación.
A principios del siglo XX, la francmasonería era nuevamente una institución poderosa en los Estados Unidos. Las épocas de persecución habían pasado. Muchos de los espacios claves de poder volverían a ser ocupados por francmasones, entre ellos el despacho oval de la Casa Blanca. Theodore Roosevelt, presidente de 1901 a 1909, era maestro en la logia Mattincock número 806 de Oyster Bay, Nueva York. William Howard Taft, presidente entre 1909 y 1913, fue gran maestro de la masonería de Ohio. Warren G. Harding, presidente de 1921 a 1923, fue masón de grado 33 en la fraternidad número 26 de Ohio. Con la Gran Depresión de los 30, la sociedad perdió a casi 600.000 miembros. Sin embargo, fue un presidente masón, Roosevelt, quien sacó al país de la catástrofe. El prestigio de los francmasones volvió a crecer. El crecimiento de la masonería duró hasta bien entrada la década del 60. De sus filas salían presidentes y senadores como Harry S. Truman, presidente de 1945 a 1953, quien había alcanzado el grado de Gran Maestro de la Masonería de Missouri, máximo grado dentro de la organización. El último presidente reconocidamente masón fue Lyndon B. Johnson, quien fuera iniciado en la masonería de Texas y cuyo mandato duró desde 1963 hasta 1969. Johnson llegó a presidente como consecuencia del asesinato del único presidente católico de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y luego, casi de repente, la masonería perdió popularidad. Ya no es tema de conversación más que en libros sobre conspiraciones y sitios de Internet de dudosa calidad. ¿Ha pasado de moda la masonería o solo se tomó un descanso después de haber realizado su trabajo exitosamente? Cuesta creer que la sociedad secreta que más influyó en la creación y formación del Estado más poderoso de la Tierra, y cuya presencia es visible en todos sus símbolos nacionales, se haya reducido a meros clubes sociales, donde ciudadanos vestidos de ropaje exótico practican rituales secretos que alternan con bingos y bailes temáticos. Las fuerzas fundamentalistas de la actualidad, representadas por teleevangelistas, cristianos, ultraconservadores y líderes totalitarios elegidos democráticamente, parecieran florecer como en la Edad Media. Es presumible que su archienemigo histórico, la masonería, no ceda terreno tan fácilmente. Es entonces la masonería un estado dentro de otro estado, un gobierno en las sombras que dominará el mundo dominando primero a su nación más poderosa. Desde siempre los Estados Unidos han hecho alarde de su transparencia y acceso a la información. Sin embargo, en cada una de sus piedras basales están grabados los postulados de una sociedad hermética que aún hoy oculta sus rituales. Un gran porcentaje de los líderes norteamericanos fueron o son francmasones. En el país de las oportunidades, donde se supone que todos son iguales ante la ley, ¿cuánto ayuda a pertenecer a la hermandad? ¿Cuántos símbolos americanos representan algo distinto a lo que los ciudadanos creen? El ciudadano común paga sus impuestos, gestiona un crédito, mira las noticias y aporta su voto cuando se lo indican. Viven bajo la ilusión de que controlan su destino y el de sus familias. Mientras tanto, el ojo que todo lo ve sigue observando atentamente desde la misma moneda por cuya obtención todos trabajan tan duro.